Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado para todos. Que Dios les guarde y que la presencia de Dios en este día se haga nuevamente de una manera poderosa en tu vida, en mi vida. Gracias al Señor nos ha dado esta nueva oportunidad. Estamos vivos. El Señor nos ha llenado de ricas y abundantes bendiciones durante esta semana, a pesar de algunos eventos, pero adoramos el nombre de Dios porque realmente Dios ha sido grande y le alabo porque ha sido bueno. Yo sé que ustedes también tienen muchos motivos para agradar y alabar el nombre de Dios porque Él ha sido bueno. Bueno, de verdad es un placer poder llegar hasta sus hogares para estudiar la palabra de Dios, para encontrar en ella lo que nosotros necesitamos para este tiempo. Y quiero decirte, así como lo dice un himno muy conocido para todos, hay esperanza en medio de la tormenta. Qué tremendo es cuando nosotros estamos seguros de que el Señor está a nuestro lado. Y hay uno de los textos que el apóstol Pablo registra allí en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, y así lo dice textualmente en la Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es uno de los textos especiales que da aliento, nos llena de esperanza, y el corazón de cada uno de nosotros late cuando nosotros entendemos que las cosas que ocurren para el beneficio tuyo y el beneficio mío, mi querido hermano. En medio de la tempestad, así como estoy haciendo referencia, saber que el Señor está en la dirección exactamente correcta con el que tiene entonces tu embarcación, con el que tiene mi embarcación, y que tiene el control sobre el viento. Eso nos da tranquilidad, eso nos da también esperanza en medio de las dificultades, porque tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que está al frente de todas las cosas, y es el Dios que tú crees, en el Dios que yo he creído, y es el Dios que siempre va a estar dispuesto para lo mejor, para tu vida, para mi vida también, para mi experiencia y para tu experiencia. Cuando nosotros vamos allí y nuevamente al capítulo 8 del libro de Romanos, el apóstol San Pablo en el versículo 31, y quiero leerlo textualmente como dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol San Pablo. Y es para repetirlo de nuevo. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Esto es para que tú y yo estemos garantizados, para que tú y yo estemos confiados y que debemos actuar tranquilamente sabiendo que el Señor está con nosotros. Que tengamos la tranquilidad, la seguridad que el Señor está allí a tu lado, que está a mi lado, que en medio de las dificultades, que en medio de lo que pueda estar ocurriendo difícil en tu vida, saber que el Señor está con nosotros. Así lo dice el versículo 31 también. El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, dice el apóstol San Pablo, sino que lo entregó por nosotros, o sea, que lo entregó por ti y por mí. Sigue diciendo el versículo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eso es para que nosotros en esta mañana estemos tranquilos, estemos seguros de que el Señor está al mando de tu vida, está al control de tu vida, está allí pendiente de cada decisión que tú tomes, de cada decisión que yo tome también. Pero estamos seguros que el Señor está al timón. Y como lo dije hace un momento, saber que yo voy en dirección correcta y que voy hacia donde el viento realmente me está a favor mío, y saber que el Señor es el que tiene el control sobre el viento, eso me da mi tranquilidad, mis queridos hermanos. Te debe a ti transmitir tranquilidad en medio de los problemas, en medio de las cosas que pudieras tú estar envuelto que son negativas, pero que el Señor en algún momento en tu vida, en mi experiencia, en tu experiencia, la va a tornar de una manera entonces para nuestro bien. Es interesante que cuando nosotros analizamos todas estas cosas
que el Señor es poderoso y que el Señor está al frente de todo, nosotros es para gritarlo a los cuatro vientos y decirlo con mucha fuerza, decirle que el Señor está dispuesto a hacer lo que sea por ti y por mí. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando nosotros seguimos leyendo allí en el versículo 33, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Sino que Él es el que justifica, Él es el que está pendiente. ¿Quién nos condenará? Si Él fue el que murió y estuvo dispuesto a morir por nosotros. Cuando pienso en Cristo, cuando pienso, en mi Salvador, cuando pensamos en nuestro Salvador, tiene que llenarnos de tranquilidad, que nuestro momento de pronto de dificultad deben entonces venir a un momento de bonanza y tranquilidad, porque el Señor está allí con nosotros. Cuando analizo y cuando tú analizas y cuando juntos podemos analizar la experiencia que encontramos en la palabra de Dios, la experiencia de esos grandes hombres del pasado, los apóstoles, cuando el Señor de una manera especial para con ellos fueron sostenidos a pesar de muchas cosas, allí tu fe y mi fe se fortalece. Tu fe, mi fe, entonces se pone de una manera especial, robustecida. Y es así como el Señor quiere que nosotros estemos tranquilos, para que podamos ayudar a otros a fortalecer su experiencia en lo que tiene que ver con la fe. Hay uno de los capítulos interesantes en la Biblia que está registrado allí en el libro de Marcos, el capítulo 5, el versículo 35 al 41, cuando el Señor juntamente con sus discípulos, y vamos a buscarlo, lo que está registrado allí en el libro de Marcos, capítulo 5, vamos a tomarnos un momento para poder ubicar allí en la palabra de Dios el capítulo que estamos haciendo referencia. Hay un episodio especial que se presenta allí, un relato, una experiencia que tuvieron los discípulos del Señor en un momento especial cuando iban a sacar provecho de esa gran experiencia, iban a estar ante una manifestación poderosa del poder de nuestro Dios, que siempre va a estar dispuesto a ayudarte a ti y a mí. Cuando allí nosotros vamos al versículo 35 del capítulo 4 de allí del libro de Marcos, nos dice que el Señor les dice: pasemos al otro lado. Dice que cuando el Señor les da esa orden a sus discípulos, pasemos al otro lado, a la otra orilla, estaban allí con ellos otras barcas. Y dice que esas barcas también entraron con ellos para cruzar, para esa travesía que iban a estar allí hacia el otro lado. Es interesante que ninguno de los que comenzaron esa travesía se imaginó lo que iba a ocurrir aquel día. Nunca en sus pensamientos estuvo por allí rondando la experiencia que iban a ellos a tener como seguidores del Señor. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor, versículo 36, despidió a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y allá hace la referencia que ya yo le estoy mencionando, que habían con él otras barcas. Y comenzaron entonces la travesía, todo estaba tranquilo, todo estaba en calma. La noche se presentaba como que iba a ser una buena navegación, pero de repente lo que nunca imaginaron es que todo comenzó a oscurecer. Las nubes comenzaron a juntarse, se colocó entonces aquella espesa nube oscura, la luna, las estrellas se cubrieron y de repente comenzó a caer un tremendo torrencial de aguacero, una tremenda tormenta. Mis queridos hermanos, puede ser que en algún momento de nuestra experiencia también se pueda levantar una gran tormenta en nuestra vida. Se pueda levantar un momento difícil, un momento que haga tambalear tu fe y mi fe también.
Pero mis queridos, nosotros no podemos olvidarnos de algo muy, pero muy importante que ocurrió en aquella ocasión que está registrada en la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos allí en el versículo 37 y 38, el versículo 37 hace referencia que se levantó aquella gran tempestad de viento que echaba las olas a la barca. Imagínense ustedes, era un momento difícil, como los momentos que se nos puede presentar a mí y a ti también, momentos difíciles donde nosotros no sabemos qué decisión tomar. De pronto nos desesperamos, como en aquella noche también los discípulos se desesperaron. Y hay algo que se relata allí que es importante para ti y para mí entender en esta mañana. Y es lo que se menciona en el versículo 38, que Jesús estaba durmiendo en la popa. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que los discípulos, en el momento de más dificultad, se olvidaron que Jesús estaba allí con ellos. Si nosotros vamos al libro El deseado de toda la gente, ahí se relata con lujo de detalles algunas cosas que no se presentan acá en la Biblia, y gracias le damos a Dios porque a través de su sierva también nosotros podemos tener una ampliación del relato. Dice que en medio de ese momento tan difícil que ellos estaban pasando, no solamente estaba la tormenta de agua y de viento, sino también había relámpagos. Y en un momento, cuando un relámpago iluminó todo allí el mar, también iluminó el lugar donde Jesús estaba dormido. Pero se olvidaron que Jesús estaba allí. El relámpago fue lo único que le llamó la atención para que se pudieran dar cuenta que Jesús estaba allí, pero ellos se olvidaron. Mis queridos, para ti y para mí esta es una gran lección. A veces también nosotros nos olvidamos que el Señor está a nuestro lado, que el Señor está navegando contigo y está navegando conmigo, que Jesús está aquí, que Jesús está allí donde tú estás, que Jesús está en los momentos más difíciles de tu experiencia. También el Señor va a estar allí. Cuando ellos estaban pasando por esta tremenda dificultad, el Señor estaba allí. ¿Pero qué pasó? Se olvidaron. A veces también tú y yo nos olvidamos que el Señor está a nuestro lado. Y tenemos que ser escandilados por algo, por alguna situación, para que tú y yo reconozcamos que el Señor está allí, que no se ha movido, que el Señor está tranquilo, que el Señor duerme tranquilo, plácido, porque confía. Igualmente el Señor nos dice, tú tienes que confiar en medio de la tormenta para que puedas tener paz en medio de la tormenta. Y allí el apóstol Pablo, cuando nosotros vamos al capítulo 8 que estamos analizando en esta mañana, por eso es que el apóstol Pablo dice, pero ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Nadie nos apartará. ¿Por qué? Porque Él nos ama de una manera sobrenatural. El Señor está pendiente de tu salida, de tu entrada. El Señor te ama sobre todas las cosas. Cuando tú creas y cuando yo crea también que al igual que los discípulos, las cosas se salieron del control, mis queridos hermanos, allí estará nuestro amado Jesús para que tú vuelvas a tener la tranquilidad, para que tú puedas tener otra vez la armonía y la paz que tú necesitas. Cuando tú le permitas al Señor hacer su obra en tu vida, entonces Él va a llegar. ¿Y saben lo que va a hacer? Como se presentó en aquella ocasión. Cuando los discípulos lo vieron y cuando estaba allí en la popa durmiendo, Él, tranquilo, cuando ellos buscaron ahora sí la ayuda de Él, lo despertaron. El Señor se despertó. ¿Y qué ocurrió en aquella ocasión? La Biblia dice que el Señor, levantándose, el versículo 39, reprendió al viento y al mar y le dijo, calla e enmudece. ¿Y saben lo que ocurrió? Cesó la tempestad, hubo calma, los relámpagos y los truenos no siguieron manifestándose como estaba ocurriendo en aquella noche tormentosa.
y pudieron entonces ahora tener la tranquilidad de que el Señor se manifestaba a ellos con poder y el viento y el mar le obedecieron. Mis queridos, es para ti y para mí que nosotros podamos tranquilos meditar. ¿Sabe? Que nadie puede dudar de un cristiano de fe. Un cristiano que puede ayudar a otras personas también a tener fe, a confiar en Dios, a confiar en ese Dios que tú y yo hemos confiado, que es un Dios real, que es un Dios que está allí pendiente de nuestras necesidades, de nuestros temores también. El Señor va a estar allí como también estuvo con los discípulos en aquella ocasión. El versículo 35 del capítulo que estamos haciendo referencia, del capítulo allí de Romanos, capítulo 8, el versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y entonces enumera unas cuantas cosas. Dice: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada de eso nos podrá separar del amor de Cristo. El apóstol, frente a todo lo que nosotros hemos dicho, dice allí la Escritura también: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que dejó todo lo que tenía, por medio de aquel que está dispuesto a venir a ayudarte a volver a colocar las cosas en armonía y a poner las cosas como realmente tú y yo queremos que estén en paz y en tranquilidad. Pero es cuando nosotros le permitamos al Señor, no importa la dificultad, no importa las tormentas que se nos presenten en nuestro diario, sino nosotros tenemos que asegurarnos, estar tranquilos, como lo dice el apóstol San Pablo, que nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Cristo Jesús. Cuando yo leo el versículo 38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendo versículo. Tremendos versículos llenos de esperanza y de tranquilidad en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de las vicisitudes. El Señor va a estar contigo, mi querido hermano. El Señor va a estar conmigo también, mi querido hermano. Debemos tener tranquilidad, debemos tener paz, debemos saber que el Señor está al control de todas las cosas. Y como lo decía al principio, cuando tomamos en cuenta el primer versículo clave para comenzar esta meditación, dice el apóstol San Pablo: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. Una tremenda bendición. Hoy el Señor nos da tranquilidad. Hoy el Señor nos muestra que en medio de la tormenta nosotros podemos tener esperanza. ¿Esperanza en quién? Esperanza en Cristo Jesús. Hermanos queridos, saber que el Señor tiene el control de todas las cosas, que el Señor está allí contigo navegando, que el Señor te ha invitado para que pasemos al otro lado. Tú y yo tenemos que estar tranquilos, seguros de que estamos garantizados, porque a nuestro lado marcha aquel que tiene el dominio sobre el viento y sobre el mar, que se llama Jesucristo. Nadie te podrá apartar del amor de Cristo, nadie, ni tribulación ni angustia. Y en esta mañana yo quisiera, de una manera muy especial, decirte que el Señor va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Que no importa los momentos difíciles que tú pases. Recuerda lo que dice el Señor, que todas las cosas ayudan a bien a los que Dios tiene un propósito con la experiencia por la cual van a pasar. Que las cosas que nos van a ocurrir siempre van a ser para bien. Así lo dice el apóstol. Sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien.
porque hay un propósito para ti, porque hay un propósito para mí. El Señor quiere que tú pases por esa experiencia de fe, experiencia de tranquilidad sabiendo que servimos a un Dios que es real, servimos a un Dios que está pendiente de todas las cosas y que sí, tenemos que pasar por momentos difíciles, será para que tu fe, será para que mi fe se pueda robustecer, para que nosotros confiemos, sigamos adelante, sabiendo que nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Cristo. Cuando muchos hoy día piensan que la terrible plaga que estamos viviendo, no te preocupes, el Señor puede reprenderlo. De esto nosotros tenemos que sacar muchísimas lecciones, muchísimas cosas que nos ayuden a ver las cosas como el Señor quiere, tener esperanza, tener tranquilidad, tener paciencia también, y que recordemos que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada nos podrán apartar del gran amor de Cristo Jesús. Mis hermanos, aferrémonos. En esta mañana yo quisiera hacerte ese llamado de que tú te puedas aferrar nuevamente al Señor, de que tú puedas tener la tranquilidad que estás allí caminando y junto a ti está el que tiene el poder, el que creó el cielo y la tierra y el que tiene poder para restablecer y afianzar tu vida a través de la experiencia. Yo quiero que tú te aferres a Él nuevamente. Yo quisiera que tú y yo podamos caminar juntos entendiendo que tenemos un Dios poderoso, un Dios que lo dejó todo porque Él nos ama de una manera especial. Ha dedicado la vida para salvarnos y seguirá así, haciendo todo lo que pueda hacer para que tu vida y mi vida pueda estar asegurada en sus manos. Y yo quisiera orar en esta mañana por todos, para que el Señor nos ayude, para que el Señor pueda guiarnos y para que el Señor pueda seguir transitando con nosotros en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, para que nosotros podamos estar seguros y tranquilos que servimos a un Dios poderoso, un Dios que demuestra su amor para con nosotros siempre de una manera espectacular. Vamos a orar, ¿sí? Querido Dios que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre porque tú has sido bueno. Alabamos tu nombre, Señor, porque tu misericordia ha sido manifestada de muchas maneras. Señor, nos has dicho en esta mañana que podemos tener paz en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Servimos, Señor, a ese Dios poderoso, ese Dios que tiene el control de todo en sus manos. Por ello, Señor, queremos ponernos nuevamente en tus manos, sabiendo que tú marchas a nuestro lado a pesar de que podamos estar pasando por momentos difíciles. Pero gracias, Señor, porque la promesa es que todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan para bien. Señor, bendice a cada familia, bendice a cada amigo que de pronto pudiera estar escuchando, que confíe en Dios, que en el Dios que también confiamos nosotros, un Dios que ha estado con nosotros y que nos ha ayudado a crecer y a mantener nuestra fe en el poderoso Dios del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Feliz sábado para todos.